competencia que vamos a hablar de la autoridad federal es muy importante porque esa va a ser la misma competencia que van a tener los tribunales federales en materia del trabajo. A grosso modo, destacamos lo siguiente, compañeros, muy a grosso modo. Mencionamos que su fundamento constitucional los tenemos en el artículo 123, apartado A, fracción 20. Se van a encontrar integrados por representantes del trabajador, del patrón y del gobierno. Su conformación es tripartita. Las juntas federal de conciliación de arbitraje funcionan en un pleno en la Ciudad de México y tenemos 67 juntas especiales, 21 en la Ciudad de México y 46 dentro del interior de la República. La competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la tenemos en el artículo 123, apartado A, fracción 31 de nuestra Constitución. Y bueno, alguna de las competencias de esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la tenemos en estas materias. La materia de la industria textil, la eléctrica, la cinematográfica, la olera, la azucarera, la minería, la metalurgia y siderúrgica, la de hidrocarburos. Muy bien, vamos revisando bien cuáles son estas industrias. Tenemos también, estimados amigos, la industria petroquímica, ¿ok? La cementera, la calera, la automotriz, la química, la de celulosa y papel, la de aceites y grasas vegetales. Muy bien. Tenemos también la productora de alimentos envasados y empaquetados, las elaboradoras de bebidas que se encuentren enlatadas, la industria del ferrocarril, la de madera básica, ¿vale? La vidriera, la tabacalera. Y bueno, compañeros, dentro de estas empresas también destacamos la siguiente competencia de las juntas federales de conciliación y arbitraje. Las administradas de forma directa por el gobierno federal, ¿sale? Vamos a encontrar que serán competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora de los tribunales federales del trabajo. Entonces son los organismos descentralizados. Esa va a ser la competencia. No pertenecen al apartado B, pertenecen al apartado A del artículo 123, fracción 31. También tenemos la competencia de las juntas federales en aquellas en la cual se esté trabajando bajo un contrato o una concesión federal. Y asimismo, aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales que se encuentren bajo jurisdicción federal, asimismo las que se ubiquen en aguas territoriales comprendidos dentro de la zona económica exclusiva de la nación. Todo eso, compañeros, será competencia de las juntas federales. Ahora, tribunales federales del trabajo. Lo que no esté ahí, ¿de quién será competencia, maestros? Lo que no esté en todas esas actividades que hemos destacado. De los tribunales, ¿quiénes? ¿De cuáles sería, compañeros? De los locales, ¿verdad? ¿Se entiende? Así es. Muy ¿Sí? bien. Ok. Compañeros, ¿alguna pregunta hasta este punto de la exposición? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a cerrar esta primera parte procesal y ahorita si tienen algunas preguntas vamos a irlas definiendo. Vemos el procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje. En este caso estamos hablando del procedimiento ordinario. Muy bien. Inicio del procedimiento. Presentamos nuestra demanda a oficialía de partes y bueno, esta va a asignar a una junta especial. Se supone que el acuerdo de radicación tendrá que formularse
dentro de las 24 horas siguientes en la cual se ha presentado la demanda. Se supone, compañeros. Pero la verdad que muchas veces nos encontrábamos con situaciones en las cuales pues teníamos semanas, inclusive meses, para que se llevara a cabo el auto de radicación. Entonces, pues es una circunstancia, pues de alguna manera, pues que no se cumplía con lo que establecía la norma. Si algunos de ustedes son del Estado de México, al menos a mí sí me tocó en las juntas de Texcoco, en las juntas de Tlanepantla, en la junta de Zumpango, que si yo llegaba temprano, presentaba mi demanda, ya en la tardecita ya tenían el acuerdo de radicación, pero eran algunas excepciones, compañeros. Procuraba llegar temprano para que ya tuviera mis fechas de audiencia ya por la tarde. Y entonces, pues bueno, esto era algo pues que me servía un poco dentro del tema de las respuestas a mis clientes. Después, por supuesto, tenemos que en este acuerdo de radicación se va a solicitar, se emplace a juicio a la parte demandada y se va a señalar fecha y hora en la cual va a tener verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Muy bien. Llegamos a esta primera audiencia. Hay una fase de conciliación. Muy bien. Si las partes llegan a un acuerdo en esta fase de conciliación, vamos a ponerle fin al procedimiento. Y aquí concluimos con la litis. Muy bien. La verdad es que en mi experiencia personal, compañeros, el tema de la conciliación se supone que se podía diferir una sola ocasión por pláticas conciliatorias, aunque en la práctica se suspendían en el número de ocasiones y bueno, pues luego llevaban ya muchísimos meses y si no es años en que ni siquiera salíamos de la fase de conciliación. Si hay una negativa del patrón de resolver sus conflicto a través de la conciliación, pues bueno, vamos a continuar entonces, estimados amigos, con la fase de la demanda y excepciones. En esta fase, el actor ratifica su demanda, hace alguna aclaración o amplía su demanda. En el caso de ampliar la demanda, tendríamos que diferir la audiencia y señalar fecha para que se le dé contestación a esa ampliación. Se presentan la contestación se contesta la demanda con las excepciones. Se le da el uso de la voz a la parte demandada, puede contestar de forma oral o por escrito. Ante esa contestación, se le da el uso de la voz a la parte actora para que presente sus observaciones a la demanda presentada por la parte demandada. Y bueno, viceversa, hay un tema de réplica y contrarréplica. Ya terminando esta audiencia, aquí es importante señalar que el secretario de acuerdos abre y cierra cada fase. Abre la fase de conciliación y la cierra. Abre la fase de etapa de demanda y excepciones y la cierra. ¿Sale? Bueno, cerramos la fase de demanda y excepciones y continuamos con la de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ok. Muy bien, estimados amigos. Bueno, las partes en este procedimiento laboral es el momento procesal oportuno de ofrecer las pruebas. En materia laboral ante las juntas, no se recomienda que las pruebas se presenten en el mismo escrito de demanda, ¿sale? Ni en el mismo escrito de contestación. El momento procesal oportuno es este. Este es el momento en el cual se van a ofrecer las pruebas.
¿Qué pruebas? Pues bueno, las que ya mencionamos con antelación, las pruebas confesionales, documentales, testimoniales, periciales, las presuncionales, etcétera, etcétera. Aquí se van a ofrecer. Si lo ofrecemos de conformidad con la ley, si lo ofrecemos en el momento procesal oportuno, si tienen relación con la litis, nuestras pruebas van a ser objeto de admisión. Si no es así, compañeros, entonces la prueba va a ser desechada. Si la prueba es materia de admisión, vamos a señalar fecha y hora en la cual va a tener verificativo el desahogo de las pruebas. Se desahogan las pruebas en las fechas que ha señalado la Junta de Conciliación y Arbitraje. En ese sentido, estimados amigos, pues bueno, ya no habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, se formulan alegatos, se cierra instrucción y se pasa el asunto para la formulación de proyecto de laudo. En esta fase se dice que está en dictaminación. La verdad es que a veces en este punto de dictaminación se tardaban bastantes meses para que se emitiera el laudo. ¿Qué hacía yo en este supuesto? Bien, cuando estaba yo en el procedimiento laboral, lo que hacía yo en esta fase de dictaminación, lo que yo hacía es promover mi amparo porque no se cumplían con los plazos procesales, porque no se cumplía con el debido proceso, porque se vulneraba 14, 16, 17 de la Constitución, presentaba mi amparo indirecto. Cuando se le solicitaba el informe justificado a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿qué creen que hacía la Junta? Daba contestación. ¿Pero qué creen que decía? Oye, ya emití laudo. ¿Cuál es el efecto de continuar, estimados amigos, con la demanda de amparo? Pues yo ni siquiera pretendía continuar con la demanda. Lo único que quería es que la Junta emitiera su laudo. Eso es lo que yo esperaba. El laudo va a ser resuelto por los integrantes de la Junta, los representantes del patrón, de los trabajadores y del gobierno. Se supone. Trabajé como meritorio en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Valle Cuautitlán, Texcoco, y me tocaba muchas veces, compañeros, que saben a qué llegaban los representantes del patrón y de los trabajadores. A firmar los laudos. Ni siquiera verificaban qué pasaba, ni siquiera no revisaban ninguno. Nada más llegaban y, ¿cuántos laudos hay? Lo firmaban y se acabó. Se acabó, no hay más que hacer. Vámonos. Muy bien. Y bueno, sobre esta cuestión, tenemos que entender, compañeros, que en el caso de que se hubiera reclamado un tema de reinstalación, si el patrón se niega a cumplir con ese tema de reinstalación, ante esta negativa, nos queda el tema de la indemnización. Y en su caso, por ejemplo, lo que podemos tramitar contra la resolución dictada en materia laboral, que se llamaba laudo, lo que nos queda es la tramitación del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones durante el procedimiento, violaciones in procedendo o en la resolución, en la sentencia, violaciones in judicatio. Vamos bien, estimados amigos, ¿se va entendiendo todo este tema que venimos desarrollando? Muy bien. Bueno, ya prácticamente llegando a un punto central de nuestra exposición,
Vamos a verificar si tenemos algún comentario, si tenemos alguna duda en este punto. Muy bien. Bueno, los chats anteriores era, por ejemplo, en relación del tema, por ejemplo, Juan José Alvarado nos hace mención del tema de la jornada extra, ¿no? Que se paga al 100% adicional. Recordemos que durante las primeras 3 horas y durante las 9 horas a la semana se van a pagar al 100% adicional del salario que normalmente percibe el trabajador. Es decir, que si el trabajador por hora gana 100 pesos, durante esa jornada extraordinaria estaría ganando 200 pesos por hora. Nada más por mencionar un supuesto. Muy bien. También, por ejemplo, ¿qué más nos preguntan? Bueno, me pregunta también que cómo sacamos los 4 días. Imagino que en el caso del salario integrado, acuérdense que tiene que ver con el tema de los días de vacaciones, le corresponden el 25% de prima vacacional. Entonces, yo lo que hago es multiplico los días de vacaciones por 0.25 y en ese sentido saco los días que corresponden a la prima vacacional. Muy bien. Ok, Diana Jaimes nos dice que el 25%, bueno, sí, ya lo mencionó exactamente. La maestra Brita Eunice nos dice que todavía operan así en el tema del dictado del laudo. Bien, compañeros, antes de continuar, ¿preguntas hasta este punto de la exposición? Levanten la mano, escuchamos micrófonos, cualquier duda que tengan, la vamos a aclarar de una vez, ya para que empecemos con el nuevo procedimiento laboral. Preguntas, comentarios. Muy bien, no sé si, a ver. Ok, ya no veo ninguna pregunta en el chat, no sé. A ver, Juan José, por favor, maestro, te escuchamos a tus órdenes. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, muchas gracias. No sé si pudiera hacernos favor de ejemplificar o una leve introducción del desarrollo del ofrecimiento y admisión de pruebas. Aquí en el procedimiento ante las juntas, Así es, así es. esta fase me dice usted, ¿verdad? Sí, la de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ok, muy bien. Gracias, estimado amigo. Bueno, como ya mencionamos, el desarrollo de este proceso laboral ante las juntas implicaba el secretario de acuerdos, iniciaba, da uso de la voz. Primero se abre la etapa de conciliación. Le da el uso de la voz a la parte actora, después a la parte demandada. Si no llegan a ningún acuerdo, se cierra la fase de conciliación y el mismo secretario cierra y abre la fase de, sería de demanda y excepciones. Ok, lo mismo. Abre, debate, dando el uso de la voz a la parte actora, quien ratifica, quien amplía su demanda. ¿Sale? Y después a la parte demandada, que en este caso realizará su contestación de forma oral o por escrito. Muy bien. Ok. Lo mismo. Después de que se dé el uso de la voz a la parte demandada, se le regresa el uso de la voz a la parte actora, quien podrá presentar una réplica y la parte demandada presentará su respectiva dúplica. Después de esto, compañeros, otra vez cerramos, el secretario de acuerdos cierra la fase de demanda y excepciones y apertura el ofrecimiento y admisión de pruebas, dando el uso de la voz primero a la parte actora. La parte actora ofrece sus pruebas
¿Ok? Muy bien. La parte demandada podrá presentar sus objeciones y después de que haya presentado las pruebas, la parte actora, se le da el uso de la voz a la parte demandada para sus pruebas en esta materia y lo mismo, se le da el uso de la voz a la parte actora por si tiene alguna observación en particular que realizar. Si tienen relación con la litis, si se ofrecen dentro de este momento procesal, si de alguna manera no son contrarias a la moral, a las buenas costumbres, pues bueno, van a ser objeto de admisión. Lo que ocurriría aquí, estimado amigo, es lo mismo que hemos señalado. Se cierra esta fase, se señala fecha en la cual va a tener verificativo el desahogo de pruebas y bueno, llegamos a esa audiencia y volvemos a abrir el debate con las pruebas que han sido materia de admisión. Muy bien, no sé si más o menos contesté su pregunta, maestro Juan José. Sí, claro, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Maestra Selene Zamora, la escuchamos, por favor. Sí, mire, no sé si me perdí en algún momento, pero esta etapa trifásica de la que estamos hablando, pues ya ha sido modificada desde el 2012, me parece que inició la reforma, en la cual ya la audiencia está dividida en dos etapas, que la primera etapa es la de conciliación, demanda y excepciones. Hasta ahí se cierra la primera etapa. Y posteriormente nos pasamos a lo que es el ofrecimiento y admisión de pruebas. Antes, como bien lo señalaba usted en su exposición, pues sí era trifásica y se componía de estas tres etapas: la conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Pero a partir de la reforma que todavía está vigente y que es la que estamos aplicando, pues se divide el proceso en dos etapas. O sea, es importante porque creo que antes, o sea, pasaban, así como lo viene manejando, usted señala como si se continuara con el procedimiento en la misma audiencia, y la realidad es que ahorita nos está aplicando un sistema distinto. Ok, sí, a lo mejor, sí, a lo mejor omití el tema de decir que no continúa la audiencia, sí, efectivamente, como usted bien lo indica. Sí, o sea, muy claramente tenemos una primera demanda en la conciliación, demanda y excepciones. Evidentemente, no es que continuemos directamente ya con el ofrecimiento y admisión de pruebas. Eso sería materia de otra audiencia, como lo establece la maestra Selene, porque sí, antes del 2012, efectivamente, esta audiencia trifásica, pues prácticamente era maratónica. Había veces que todo ocurría en una misma audiencia. Se pasaba de la conciliación a la demanda y excepciones. Prácticamente en esa misma audiencia se ofrecían pruebas, posteriormente eran objetos de admisión y todo ocurría en una sola audiencia trifásica, como menciona la maestra Selene, pero no, ahora sí tenemos que hacer una perfecta distinción entre la conciliación, demanda y excepciones y entre el ofrecimiento y admisión de pruebas. Muchas gracias, maestra Selene, por su valiosísima aportación. Muy bien, gracias, maestra. Muy bien. Maestro Rafael, le escuchamos, por favor. Sí, gracias. Una duda. En la audiencia de demanda, contestación de la demanda, cuando el actor amplía su demanda, lo que entiendo es que el demandado, en este caso que estoy planteando la parte patronal, inclusive que en este caso es gubernamental, podría solicitar el diferimiento de la audiencia para contestar esa ampliación, ¿es correcto? Ajá. Ok. Exactamente. Sí, sí, maestro Rafael. Ajá. Perdón, ¿podríamos decir lo recomendable? Es decir, no es obligatorio, yo lo puedo escoger. Por supuesto, definitivamente. Doctor, ¿me da permiso de contestar? Claro que sí, Selene, con todo gusto. Y voy a interrumpirlos tantito nada más para que no tengamos
o bueno, para que tengamos oportunidad de defendernos mejor. En este caso a mí me toca defender ahorita lo que es la parte patronal y por eso es importante que nos queden claros estos términos. Antes de la reforma existía en la Ley Federal del Trabajo la oportunidad de que lo pudiéramos llevar a cabo los secretarios de acuerdo, este diferimiento para darle oportunidad a la parte demandada para que pudiera contestar la demanda y la diferíamos de oficio. Sin embargo, a partir de la reforma del 2012, esta es una obligación ya de la patronal o de la demandada el solicitar que se difiera la audiencia. Ya no tenemos oportunidad de hacerlo de oficio, es simplemente a petición de parte. Si la parte demandada no solicita, se difiera la audiencia, se va a continuar con la audiencia y tendrá que contestarlo ahí, o si se le pasa la oportunidad, pues va a tener ahí pues menos oportunidad de defensa. Es importante que lo sepan ustedes. Si pudieras decir, no, pues lo puedo solicitar. Es tu obligación, si no lo solicitas, contestar en la audiencia. Nada más para que nos quede un poquito esto de reflexión y que tengamos en conocimiento que es nuestra obligación, ya no es a criterio de la autoridad. Ok. Muchas gracias. Sí. Gracias. Sí, efectivamente, así lo entiendo y gracias por el comentario. Entonces, queda bajo mi responsabilidad el pedir el diferimiento. Sin embargo, la duda para mí más importante, que me tocó hace poquito este caso, la parte actora también puede señalar otros, ¿cómo decirlo?, otros patrones demandados. Es decir, a lo mejor yo estoy demandado como Secretaría de Turismo, por ejemplo, y el actor dice, bueno, voy a emplear la demanda, pero también solicito que se emplace como demandados a la Secretaría de Seguridad Pública, y también que se emplace como demandados a Secretaría de Gobierno, porque de alguna otra forma las funciones que realizaba el trabajador beneficiaban a estas otras secretarías. El argumento carece de mucho sustento, pero digo, me tocó pues que sí se dio o sí se autorizó por parte del secretario el que se corriera pues traslado de la demanda a estas otras dependencias y a mi entender, ahí, aunque yo no pidiera el diferimiento, aunque yo no lo pidiera, al estar señalando a otras partes patronales, por así llamarlo, sí se tiene que diferir. Entonces, mi pregunta era si forzosamente, en este caso, no era una junta, era el Tribunal Burocrático del Estado de Guanajuato, con que el actor señale, no, es que quiero que también quede como partes demandadas estas otras dos secretarías, y el tribunal lo debe de aceptar tal cual, o tiene que haber un análisis ahí del secretario y decir, bueno, no, pues es que estas otras dependencias pues no se aprecia que tengan relación con el trabajador, o de default sí tienen que diferir la audiencia y por correr el traslado correspondiente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también excelente el comentario que realizó también usted, maestro Rafael, y la maestra Selene, en el sentido de la obligación que tienen las partes dentro de este proceso. Si no se le da esa contestación a la ampliación, pues evidentemente se deja en estado de indefensión. Y creo que en ese tema de objetividad es muy importante la respectiva garantía de audiencia que se debe de dar, y por ello, en el caso de que se emplacen a otras autoridades, es importante el diferimiento por parte de la autoridad para que se emplacen y se les dé la respectiva garantía de audiencia a estas partes que están siendo llamadas a la controversia. Maestra Selene, veo que también, no sé si levantó la mano de esta intervención que pasó o es una nueva. También, porque me emocionan. A ver, dígame. Dígame. Lo que pasa es que aquí nuestro compañero Rafael tiene dudas me imagino que en cuanto al diferimiento que se está otorgando por parte de la autoridad. Aquí
es distinto o creo que tenemos que partir de que está hablando de autoridades que se regulan sobre el apartado B. Entonces, va a ser diferente, a lo mejor la audiencia sí se lleva a cabo, pero la obligación que tenemos de contestar, cuando menos de presentar el escrito de contestación con las pruebas, va a ser distinto a lo del desahogo de la audiencia. La audiencia efectivamente la va a tener que suspender el secretario por los nuevos hechos que se están suscitando y porque tiene que llamar a las partes que la parte actora está señalando. No es, como te pudiera decir, el momento procesal oportuno para valorar si tiene responsabilidad sobre el trabajador o no. Eso es materia del fondo que será analizado hasta una vez que se emita el laudo. Por eso es que el secretario tiene la obligación de mandar llamar a las partes que puedan ser llamadas y máxime si la parte actora está señalándolas como autoridad. Muy bien. Pues sí, muchas gracias, maestra. Gracias. Al final de cuentas, pues la respectiva garantía de audiencia se tiene que valorar. Y muchas gracias, maestra Selene, también por su comentario y por la emoción que representan sus comentarios. Muchas gracias. Muy bien. Bien, compañeros, pues bueno, continuando con la exposición que hemos venido señalando, ya entramos al nuevo procedimiento laboral y destacamos que la reforma en materia del trabajo, la reforma contempla autoridades de conciliación y también tenemos, por supuesto, las autoridades jurisdiccionales. Dentro de las autoridades de conciliación, vamos a destacar dos clases de autoridad. La federal y la local. En relación a la federal, vamos a tener una autoridad llamada Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y en las entidades federativas vamos a tener los centros locales de conciliación. Muy bien. Perfecto. En relación con el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, debemos de destacar que además de que es una autoridad que resuelve en una fase prejudicial los conflictos que se presenten en materia de trabajo, también va a ser una autoridad registral. Porque ante este centro se registran contratos, se registran reglamentos, se registran sindicatos. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Y tenemos, por supuesto, compañeros, las jurisdiccionales. Y destacamos aquí, compañeros, una competencia federal y local. La federal, artículo 123, apartado A, fracción. Aquí no me acuerdo, es la fracción 31, sí, 31. Y las autoridades que no se encuentren aquí van a ser competencia de los tribunales locales. Muy bien. Entonces, es muy importante percibir que tenemos una autoridad previa de conciliación. Una fase muy importante
y creo que como expertos laboralistas, ustedes no me dejarán mentir que es muy importante un poco el cambio del chip del abogado, del que lleva los asuntos ante los tribunales del trabajo, para que entienda que debe de recurrir en la medida que sea posible a la solución de los conflictos ante estas autoridades que se contemplan ya en la reforma. Entonces, seguimos. Las autoridades dentro de la fase de conciliación, lo que buscan en particular va a ser la solución de conflictos en la fase prejudicial. Fase prejudicial y la fase jurisdiccional. Esta fase es obligatoria que la agotemos porque si no, no podemos continuar con esta, salvo algunas excepciones. En este sentido, esta fase, si llegamos a la solución de un conflicto, pues vamos a celebrar un convenio que va a tener los efectos de una sentencia ejecutoriada en el caso de su cumplimiento. La fase prejudicial, pues bueno, hay que destacar a las autoridades que hemos mencionado y la respectiva competencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En la fase jurisdiccional, por supuesto que los tribunales del trabajo van a pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Los tribunales locales van a pertenecer a los poderes judiciales de las entidades federativas. Y estos tribunales van a conocer de procedimientos ordinarios, de procedimientos especiales, de procedimientos colectivos, del procedimiento de huelga. ¿Sale? Solamente por mencionar algunos supuestos importantes. Muy bien. Ok. Entramos de lleno ya con el procedimiento ordinario en materia de el trabajo. Muy bien.